Bueno, continuamos con nuestros invitados, con Hugo y con Estela, y hoy nos convoca, este es el tercer encuentro, el tema análisis de la labor de seguimiento pedagógico con el ascripto, y también allí va a ir alguna sugerencia para la elaboración del informe final. Bien, bueno, les doy la palabra. Hugo, no sé si tú empiezas o empieza Estela. Bueno, digo, empiezo y, y Estela está atenta también para hacer sus aportes, que está más en territorio que yo, ha estado más en territorio que yo. Bien, eh, tenemos el seguimiento de un grupo y el tema sería el análisis de la labor de seguimiento pedagógico con el ascripto. Bien, el seguimiento de un grupo. Bueno, acá es muy importante. Las reuniones de los directores con los adscriptos suelen ser, suelen ser o deberían ser, bueno, al inicio del año lectivo, ni que hablar, cuando las pautas generales y las pautas por sectores. Después, previo a las reuniones de profesores. Una vez que se tienen en mano los informes, después de las evaluaciones, los resultados de los informes de los estudiantes, pero también es importante en cualquier momento, es decir, la periodicidad de esas reuniones asegura eh, 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 o le da más seguridad y viabilidad a la trayectoria educativa del estudiante para poder apoyar a los estudiantes en sus trayectorias educativas. ¿Cómo partimos de estas reuniones? Bueno, los actores involucrados, acá los ven, que es el director, el subdirector, el secretario, el adscripto, el POP, el equipo ERTE, el psicólogo, otros referentes educativos y otros de docencia, referentes educativos y otros de docencia indirecta. Pero eso van a ir surgiendo de la triangulación y a medida que surge la información y de lo que uno va organizando con el adscripto de acuerdo al documento base de esa información concreta y objetiva ya relevada con anterioridad, que es de la que se debe partir. ¿Cómo? Por favor, Ah. silencien sus micrófonos, colegas. Bien. Algo que no podemos dejar de tener presente es que la centralidad del estudiante está en el aprendizaje. O sea, la centralidad del estudiante es nuestro objetivo. ¿Tá? Entonces, eso es lo que nos lleva a ir tomando todo este tipo de ajustes y de decisiones durante el desarrollo de la labor. Bien, partimos entonces del informe concreto y objetivo. ¿Qué miramos? Con el adscripto vamos a mirar dentro de ese grupo el portafolio digital. Del portafolio digital vamos a ver si están todos los informes si los docentes tienen actualizado el portafolio digital, si está al día, si están todas las anotaciones de los estudiantes, toda la información que se requiere, para tener una base objetiva desde dónde partimos. Y ahí tenemos que mirar también, digo, los estudiantes de ese grupo, en qué situación están. Bien, miramos eso y después vemos con los propios estudiantes, con los propios informes de los estudiantes del grupo, ¿qué miramos? Le preguntamos al adscripto en qué situaciones, para él, en qué situación está ese grupo. ¿Cuáles son las situaciones de vulnerabilidad que encuentra? ¿Cuáles son las situaciones
que marcan que hay actuación favorable de los estudiantes, y acá nos interesan algunos aspectos importantes para partir de una realidad objetiva. Por ejemplo, cuántas calificaciones bajas tiene cada docente dentro de ese grupo? ¿Cuántas calificaciones bajas? Para después ir tomando decisiones. ¿Cuántas inasistencias tienen los alumnos de ese grupo? ¿Cuántos alumnos a esta altura del año o en el momento de la información? Por ejemplo, si hay más de 10 inasistencias, ya es llamativo. Si esas inasistencias están justificadas o no están justificadas. O sea que el adscripto, haciendo el análisis de cada grupo, va haciendo un pequeño informe de lo que va haciendo. También desde ahí podemos ver otras cosas. Si hay muchos estudiantes con inasistencias, bueno, las medidas, tenemos que tomar medidas para ver cuáles son los estudiantes con más posibilidades de desvinculación. Si, por ejemplo, estamos en el primer ciclo, en séptimo año, en el primer año, también vamos a ir a mirar los antecedentes de primaria, a ver si esos estudiantes ya venían con ese tipo de antecedentes, o si esos antecedentes, esa actuación, esa falta de asiduidad dentro de la institución, surge ahora en estos momentos en el liceo. Para ver después cuáles son las intervenciones que damos. Así que mirábamos las calificaciones, cuáles son los docentes que tienen mayor número de alumnos con notas insuficientes, las inasistencias de los estudiantes, para ver las situaciones, las posibles deserciones y debilidades, y si todos los portafolios estaban al día y si toda esa información ya estaba subida al portafolio del docente. Bien, ya ahí tenemos un primer espacio, una primera intervención. Con las inasistencias, bueno, le debemos preguntar al adscrito, bueno, y usted adscrito, ¿qué ha hecho o qué hace, qué va a hacer con esta situación de inasistencia? Los alumnos, esos alumnos con espacio de posibilidades de deserción, bueno, los voy a nominar, o sea, con nombre y apellido, porque son situaciones concretas. Tengo que saber quién es el alumno o quiénes son los alumnos que están en esa situación. Si la situación es de docentes que tienen muchas calificaciones insuficientes, bueno, tendré que hablar, le preguntaré al adscrito qué es lo que va a hacer. El adscrito tendría, en primera instancia, que hablar con el docente o con los docentes que tienen esa situación y preguntarles para informarse de primera mano qué es lo que está pasando, cuáles son los motivos, si son problemas de aprendizaje de los estudiantes. Y también el adscrito también debe pensar o tener en su mente que la posibilidad de que el docente, no le debe escapar, que el docente necesite apoyo, que sea el docente también el que requiera o necesite apoyo. Si esa es la situación, lo conversa con el director o con el subdirector, para que el director tome esas medidas y sea el director el que ese aspecto lo hable con el docente. Pero toda esa labor es función del adscripto. Y en esta actuación de estas cosas que voy diciendo, el adscripto no actúa solo. Acá va a actuar solo porque la situación del concurso dice que actúe solo. Generalmente todo esto se hace en forma coordinada con el POP, con el POP. El perfil del POP, que es muy importante tenerlo en cuenta, para que trabajen junto con el adscrito. En realidad trabajan juntos. Si bien el POP
tiene alguna diferencia porque el POP va a tomar digamos, de esos alumnos sujetos a desvinculación o con problemas de aprendizaje, va a tomar de todos los alumnos que le lleguen. En cambio, el adscripto lo va a ir haciendo de acuerdo a los grupos que a él le pertenecen. El POP es más abierto, más general. Ahí también se le va a preguntar al adscripto, en nuestro carácter de director o posicionado como director, qué medidas piensa que hay que disponer para encauzar a esos estudiantes con calificación baja, para eh, encaminarlos, o sea, reencauzarlos. Si hay necesidad de brindarle espacios personales ¿cómo es el nombre, Estela? Perdón, que no me sale. Una planificación singular, digamos, que sea de aplicación personal para esos alumnos, porque los liceos hoy Adecuación cuentan curricular. una adecuación curricular y para y los liceos cuentan con asesores y con personas que pueden hacer este tipo de tarea. En algunos casos, esa adecuación curricular o la singularidad de determinados aprendizajes pueden incluso en algún momento hacer que dentro de esas propuestas que el adscrito hace, algún alumno en algún momento de la clase tenga que salir fuera de la clase para recibir esa adecuación curricular. Pero todo va integrado, todo va integrado. No es que salga en forma permanente, sino según las circunstancias y el tiempo que tenga la persona que está asignada para esa labor. Eso está previsto dentro del marco de la reforma. Y está previsto también, o sea, porque uno de los principios que tampoco podemos perder de vista es la inclusión. Lo que tenemos que buscar son todos los aspectos que nos lleven a que el alumno no se desvincule. La inclusión es fundamental, incluirlo siempre. Y si esa inclusión podemos lograrla o podemos irla haciendo con sus mismos pares, eso es fundamental también. O sea, que el acompañamiento sea con la misma gente, ese acompañamiento para no desvincularse, sea junto con los mismos compañeros con los que él interactúa. También le podemos generar espacios de ayuda. El adscripto puede proponer que esos espacios de ayuda y de apoyo puede ser en trabajo con pares. Puede ser un par también el que le ayude a ese estudiante a reincorporarse a la labor. El adscripto entonces va a recurrir también, si es necesario, al psicólogo lo va a determinar de acuerdo a esos informes y a esa información veraz y certera que tiene y objetiva que tiene el adscrito, va a ir derivando o viendo a dónde puede ir derivando esas acciones. Y va a determinar un plazo, porque el adscrito, en las situaciones que derive, va a tener que ir haciendo un seguimiento de esos estudiantes. Ese seguimiento de los estudiantes es un seguimiento prácticamente personalizado. Y el adscrito tiene que ocuparse de ese seguimiento con los demás actores e ir interactuando continuamente con el docente del aula, con el POP, que también actúa, y ver cómo se va reencauzando la situación de ese estudiante, si requiere más apoyo, ir quitándole el espacio de sustentación, cuanto el espacio de sustentación, cuanto antes se pueda quitar es mejor, porque el alumno va adquiriendo su propia autonomía, pero también no quitárselo porque sí, si el alumno lo necesita permanente, en forma permanente será. Si en el alumno hay, en el liceo, en el grupo ese también, hay algún alumno que surge, que tiene algún problema, algún síndrome de Asperger o algún otro problema que tenga, también a veces se requerirá que ese estudiante
no necesariamente esté siempre dentro del aula. Habrá algunas instancias en que el adscripto también, dentro de su proyección y dentro del seguimiento de ese grupo, tendrá que generar un espacio fuera de esa aula, para que ese alumno también, para que los demás compañeros continúen su labor y él no quede retrasado, no quede rezagado y se pueda ir incorporando. Bien, esto en líneas generales. No sé, Estela, si querés hacer algún Sí, aporte sí, capaz que sí, y que corregirme. tratando de, ¿no? Tratando de ponernos en situación, ¿no? En la situación en la que ustedes van a estar en esta prueba práctica, eh, que van a estar trabajando directamente con el script. O sea, nos imaginamos una situación en la que ustedes van a estar reunidos con el scripto en su espacio seguramente, donde cuenta con la información que ustedes van a necesitar para poder trabajar con él. Eh, el abordaje de la situación va a implicar que ustedes hagan referencia, como les decía Hugo, a el resto de los actores, pero nos imaginamos un escenario en el que ustedes van a un determinado liceo, se reúnen con el ascripto que les haya tocado trabajar y, bueno, van a partir de la información que tenga ese escrito a esta altura del año, ¿no? Por ejemplo, de un grupo, nos imaginamos, ¿sí? Vamos a ver, bueno, qué información tenemos de este grupo. A esta altura, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos el informe de un grupo con datos, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Tenemos los datos de los que van a estar en el portafolio, por supuesto. Seguramente tenga algún otro tipo de registro el ascripto que suela llevar para el seguimiento de sus grupos, pero bueno, tenemos el listado de los estudiantes de ese grupo, tenemos las calificaciones, los juicios fundados de sus estudiantes, tenemos el registro de sus unidades curriculares pendientes de acreditación, ¿sí? Tenemos la indicación si hay alguna adecuación curricular, que siguen figurando como adecuaciones curriculares en los portafolios, más allá de que hace unos años que ya sabemos que estamos en el DUA, ¿no? En el Diseño Universal de Aprendizajes, lo cual, bueno, las adecuaciones curriculares estarían en el camino hacia el Diseño Universal de Aprendizaje, pero es lo que está, es el registro, en esto que les decía Hugo, ¿no? De asegurar que se cumpla uno de los principios fundamentales, que es el de inclusión, ¿tá? Que tiene que ver con generar las condiciones para que todos los chiquilines puedan aprender, ¿verdad? Pero bueno, generar las condiciones y brindar los apoyos y los andamiajes necesarios para que, bueno, los chiquilines puedan aprender de acuerdo a sus posibilidades y demostrar que aprendieron de la forma que pueden demostrarlo. Para eso es que hay que diversificar las formas de enseñanza y de evaluación. Y hay un registro específico de estas cuestiones que, bueno, figuran como adecuaciones curriculares que, bueno, que no siempre aparecen y no siempre se hace seguimiento como corresponde, y bueno, es tarea del adscripto mirarlo y también del director. Hay una mano levantada. Diana Viña. Sí. Diana, Sí, sí. te Bueno, escucho. yo estoy, ¿me escuchan ahí? Sí, Yo estoy tratando de ordenarme. eh, esta instancia sí. sería como una supervisión al trabajo del ascripto, ir como sentarnos con él, bueno, ver el portafolio. No sé si en su cuadernito personal, en su carpeta personal, tendrá, por ejemplo, el informe que surgió de la reunión de Eso, antecedentes, en eso, pero por es ahí como, vamos. es como supervisar los pasos que el adscripto ha realizado en torno a ese grupo. ¿Es eso? Sí, entendemos que supervisar en el amplio sentido del término supervisar, ¿no? No supervisar solo como controlar, sino Sí, supervisar como analizar junto con él, orientar, acompañar, en todo esto, ¿no? Entonces sí partir, es lo que les decía, ¿no? Partir de los datos, partir de la información objetiva que hay, que es lo que tiene el ascripto sobre ese grupo en particular para el cual va a ser el seguimiento en esto de sí. la labor de seguimiento pedagógico, y bueno, primero ver lo que tiene. Y bueno, y se nos ocurre que
sería buena cosa ir preguntando, ¿no? Analizando juntos, primero lo que tiene que, porque usted va a tener que hacer un análisis integrado de todo esto que les plantean acá, ¿no? Que tienen que mirar, lo que tiene que ver con las calificaciones, con los registros en el portafolio, con la fórmula 69, con la existencia o no de observaciones sin asistencias, con las propuestas de intervención, y todo esto es lo que figura acá en la pauta, ¿verdad? Entonces usted va a tener que haber un análisis integrado de esto, pero para poder haber el análisis integrado, primero tienen que conocer la información que hay sobre eso, ver qué hay. Entonces, bueno, para este grupo, vamos preguntando a las cripto. Bueno, miremos juntos qué pasa con estas calificaciones, ¿no? ¿Cómo vamos? Hay que mirarlo en perspectiva también. Este grupo con el que estamos ahora, ¿tiene un comportamiento típico? Estamos con un séptimo, por ejemplo. Los séptimos de este liceo en general tienen este tipo de rendimiento, por ejemplo. Miramos lo que tiene que ver con las inasistencias. ¿No? ¿Es un grupo particular o es el comportamiento medio de este centro? Porque todo esto importa a la hora de pensar estrategias de abordaje. A su vez, a la interna, mirando particularmente ese grupo, vamos a ver el desempeño en general, ¿tá? Y vamos a ver, como decía Hugo, el desempeño por asignatura, por unidad curricular, perdón. Entonces, todos sabemos que es bastante común observar que hay algunas unidades curriculares en las que prácticamente todos los estudiantes tienen una calificación que no es aceptable. Entonces, bueno, analizar junto con el scripto qué puede estar pasando acá, ¿no? Porque el scripto es una figura clave en la institución, no es casual que se haya pensado en la prueba, en el trabajo del director con el scripto, es un rol central, es clave, ¿no? Todo esto lo tenemos claro. Capaz que si hay que elegir una figura fundamental en el liceo, no sé si el scripto no sería una de esas figuras fundamentales, ¿no? Es el que está en contacto. ¿Estás hablando, Hugo? Pues estás muteado. El fusible. El fusible, pero además es el que está en vínculo directo con los estudiantes, con la dirección, con las familias, con el resto de los trabajadores en general de la institución. Tiene Sabe una todo. mirada, ahí está, tiene esta mirada global que no todos lo tienen. Muchas veces nos pasa desde cargos de gestión que observamos determinados comportamientos, que vemos determinadas regularidades en algunos comportamientos, que el docente de aula, que no tiene algún otro cargo que le permite verlo, no se entera y cree en los discursos de que todos hacemos las cosas y todos hacemos las cosas bien y todos somos bárbaros y todos hacemos nuestros mayores esfuerzos. El escrito tiene la posibilidad de ver esto, de ver en realidad la coherencia o los divorcios que hay entre los discursos y las prácticas de algunos docentes, por ejemplo. ¿Tá? Tienen clarito los escritos cuáles son los docentes que sistemáticamente retiran alumnos de clase, por ejemplo. ¿Quiénes son los docentes que ante un problema vienen, conversan, buscan solución, piden para hablar con la familia, buscan ayuda, ven cuándo puedo hablar con este actor, con el otro? Los adscriptos son de los actores que en el centro educativo tienen esta posibilidad, tienen esta mirada global, ven quién entra, quién sale, quién sistemáticamente, más allá de ir a mirar o no los registros de inasistencias o los partes diarios, saben quiénes faltan, quiénes a menudo llegan tarde, quiénes demoran siempre más para llegar a clase después de cada timbre. Toda esta mirada global la tiene el adscripto. Y todo esto que es importante, porque en el día a día la suma de todas estas pequeñas cosas hacen a la cosa, es bien importante. Entonces, tener claro en el análisis por ejemplo, del desempeño en lo que tiene que ver con calificaciones del grupo, ver si las calificaciones bajas corresponden siempre a determinado docente, y ahí en el análisis se puede decir, bueno, veamos a ver otro grupo, es el mismo docente que tiene inasistencias. ¿Y qué pasaba el año anterior? Porque se puede hacer un seguimiento longitudinal, transversal, un análisis rápido, ¿no? Pero eso permite controlar algunas variables y hacer un análisis un poquito más riguroso y más exhaustivo. Entonces, el problema es que todos tienen baja matemática, los chilenos no comprenden matemática, por ejemplo,
O miramos distintos grupos y, ay, no, qué casualidad, en estos grupos donde cierto docente está es donde todos tienen bajo. Y es capaz que estos mismos grupos el año pasado en esta misma asignatura, entonces hay análisis interesantes para hacer, para salir de esas cuestiones generales de que siempre que las inasistencias de los chiquilines son bajas es porque no estudian, porque no entienden, porque no son aplicados. ¿Está bien? Para ver Sí. cuánto hay de problemas de enseñanza y cuánto hay de problemas de aprendizaje. ¿Tá? Que es algo a poner en juego también y a mirar muy bien, porque los análisis nos permiten, los análisis cruzados nos permiten corrernos de las percepciones, ¿tá? Y de que ya sabemos que es así, entonces permiten ir controlando variables y ajustando el análisis. Entonces, Hugo, ¿vas a decir algo? Hugo, ¿ibas a decir No, algo? no, con todo lo que estás diciendo, que a mí me parece que en esta instancia el concursante no es ir a, digamos, hablar y hablar y hablar, hablar. Más que nada es a sacar, a Sí. extraer. El mismo escrito le va a ir dando los elementos para que él siga ahondando y ir generando los espacios de acuerdo. Sí, y Y, que se genere la reflexión conjunta, y esta la cuestión reflexión conjunta. de aquello que decía Antelo, de introducir una interrupción en una cadena de repeticiones, que es lo que ocurre habitualmente en nuestros sistemas educativos, ¿no? Esto siempre se hizo así, esto siempre fue así, internalizamos, que lo hablábamos ayer y anteayer para otras cuestiones, pero pasa también a la hora de hablar de evaluación de aprendizajes y de desempeños de los estudiantes. Tenemos incorporadas, internalizadas una serie de cuestiones que muchas veces se alejan de la realidad. Entonces, en esto que va a ser, no va a ser demasiado en profundidad, porque tienen poco tiempo, pero sí que se visualice que hay un análisis y una reflexión del director junto a las cripto sobre estas cuestiones que son importantes, ¿tá? Que no es decir, tengo este informe de este grupo, pasó esta reunión y tengo este informe de este grupo y hago la grafiquita inclusive y veo, ay, qué horrible, el desempeño es malísimo de este grupo, hay tal porcentaje que tienen tantas unidades curriculares bajas y quedó por esa. Y hacemos siempre lo mismo de, bueno, ¿no? De estudien más. Incluso podría ser también Sí. uno llevar planificado para abordar determinados puntos en esta instancia, no todo, que no Bien. sea tan abarcativo por el tiempo, el escaso tiempo que uno tiene, sino que es una instancia de concurso y va a haber que elaborar un informe. Entonces, por Sí. ejemplo, me baso en el principio de inclusión. Y entonces, el principio de inclusión, ¿qué me lleva a mirar qué cosa? Entonces yo puedo decirle al escrito, bueno, bueno, vamos a trabajar hoy respecto a de los grupos que usted tiene, elija el grupo que usted quiera, y sobre ese grupo vamos a reflexionar en conjunto para que usted me explique. Hoy me interesa ver tales aspectos, el rendimiento académico, las inasistencias, la vulnerabilidad, pero de pronto no todo tan abarcativo. Y después, bueno, incluso preguntarle al escritor, bueno, ¿qué otro aspecto le parece que es bueno considerar hoy o que nos está faltando ahora considerar para hacer un cierre a esta primera, a este primer encuentro, a esta primera entrevista Sí. de Sí. seguimiento? ¿No? Sí. Para Capaz. limitar y acotar, que no Sí, quede todo en el capaz que sin aire. profundizar, pero yo como está establecido acá en la pauta, creo que por lo menos pretenden que se mencione algo sobre cada uno de estos aspectos, ¿no? Sobre el seguimiento en lo pedagógico, sobre lo que tiene que ver con las calificaciones, esto si están los registros o no en el portafolio docente, como que estas cuestiones hay que Ah, por lo sí, sí, menos sí. tocarlas y ver la fórmula 69, lo que tiene que ver con todo lo que suministra la fórmula 69, que me permite ver, bueno, depende en qué nivel estén, antecedentes o no, ¿verdad? Pero también con las inasistencias, por ejemplo, ¿tá? Es fundamental las inasistencias y es fundamental que puedan mirar o por lo menos mencionar que hay un seguimiento y un análisis de la correlación o de por lo menos la relación que hay entre las inasistencias de los chiquilines y las bajas calificaciones, por ejemplo, y ver qué se está haciendo, en todo momento ir reflexionando sobre dónde está el problema, con qué se relaciona el problema y con qué estrategia pensó, con qué planificó la cripto junto a los demás actores que mencionaba Hugo al principio, para avanzar en la mejora
que queremos lograr, en abordar ese problema y ver cómo avanzamos hacia la mejora, hacia la solución. Pero para poder hacer, hacer esto hay que tener claro el panorama y tener la capacidad de, otra vez, de analizar la información, de tener la información primero. Por eso lo que les decía Hugo al principio, de los registros donde tienen que estar, son fundamentales, ¿no? Los Sí. registros Y de los portafolios, y que el adscripto eso no lo esté puede al eludir. tanto, Sí. no lo puede eludir y tiene que estar atento y tiene que estar en seguimiento y tiene lo que mencionábamos también ayer o anteayer, estar atento y al día con que esto es bien específico del adscripto también, con los registros de las alertas, ¿no? De los seguimientos Sí. de las inasistencias. Es ineludible. Y hacer el seguimiento, porque tampoco esto de cumplir, registré, porque pasa esto también mucho, ¿no? Bueno, sí, ya llené, ya puse y pasé. No, seguimos, y paso con esto. ¿Qué pasó si no pasó nada? ¿Qué pasó si llamé y mandé a la casa y sigue faltando? ¿Y qué pasó? ¿Alguien está hablando? Núñez está. No, no era una pregunta. Entonces, porque están los mecanismos establecidos desde de la Dirección de Integración, está. Bueno, hay que asegurarse, y el adscrito es un actor clave en esto, Incluso, de hacerlo. Y el director tiene que asegurarse de que el adscrito lo haga. incluso algo que les puede pasar, porque pasa en algunos liceos, que hay adscritos que se niegan a hacer los registros y se niegan que ya lo hablamos ayer, Sí. y que se niegan a controlar los portafolios docentes, porque incluso dicen, nosotros no vamos a controlar a nuestros colegas. No, una cosa es la relación funcional y otra cosa es la relación de amistad o de... Si yo tengo un rol, ese rol lo tengo que cumplir. Entonces, bueno, Sí. entonces ahí una de las cosas que no pueden olvidarse por las dudas es decirle, pero adscripto, ese control le corresponde a usted, porque el artículo 3 de la circular 1625, que es el perfil suyo, se lo indica. Yo como director le puedo asignar tareas administrativas, y esa es una tarea administrativa que en este liceo la tiene asignada al adscripto. O sea, no es nada que no esté en la reglamentación. O sea, lo tiene que hacer porque nosotros tenemos que asegurar esos principios para que de la inclusión y del seguimiento y de la trayectoria educativa para poder proteger a nuestros estudiantes. O sea, y esa información no puede faltar. Si usted no la sube, que es el que conoce y el que sabe, y es el que me va a alertar de las cosas que encuentre mal, usted no va a hablar directamente con el docente, va a ser el director quien va a hablar con el docente, pero usted me tiene que alertar, usted tiene que hacer el seguimiento. Si ese docente pide una licencia y no están hechos los registros, ¿cómo puedo proteger la trayectoria educativa de esos estudiantes que no hay nada registrado ni nada actuado? Que no tienen ningún informe, ninguna actuación. Bueno, acá la prioridad son los estudiantes. Y esto es una función administrativa que está establecida en la circular 1625. Sí, es bien claro esto, y a veces es uno, bueno, todos tenemos, digo, hay distintos perfiles porque las personas son distintas, ¿no? En la forma de desempeñarse en la tarea, pero siempre rescata, tener la normativa rescata, y como les decía Hugo, tener el perfil, a mí me ha servido mucho, como directora, como inspectora, tener a mano para cuando surgen algunas que no es que sean tan frecuentes, pero las hay, situaciones en las que, bueno, dice, no quiero hacer esto porque me pasó en una visita hace un par de años, una visita de supervisión, en un liceo nocturno, estaba en la recorrida, y bueno, parte de la tarea del adscripto es el registro en el parte diario de las inasistencias de los docentes, de las llegadas tarde. Y bueno, me pasó que recorriendo, había entrado a los salones, conversado, yo qué sé, y no era ni siquiera la última hora, aunque fuera la última hora, pero ni siquiera era la última hora, y veo que en un salón donde había estado yo inclusive en una clase, estaba todo cerrado y oscuro, y llego hasta el fondo a la adscripción y pregunto qué pasaba, si se había ido el docente, si no estaba registrado en el parte,
Bueno, ni hablar de que cuando uno ve esas cosas, es como les decía, ¿no? Hay algunas cuestiones que están naturalizadas y hay cuestiones que dan cuenta de qué cosas ocurren a menudo y qué cosas son excepcionales. Pero en realidad se había retirado, inclusive antes de la última hora, cuando ya está la última hora el docente, no estaba registrado. Y cuando, bueno, hablo con los adscriptos que estaban sentados, que no se habían movido en todo el tiempo de la inscripción, que ese es todo un tema. Y la respuesta fue, nosotros no somos policías. Entonces yo, no, ustedes no son policías, son adscriptos. Y ahí sacamos el perfil del adscripto, leímos juntos el perfil del adscripto, y es parte de la responsabilidad, así como si yo soy docente y no paso no registro las insistencias de un estudiante, el estudiante figura que estaba en mi clase, después le pasa algo, como creo que comentaba algo así, Hugo, el otro día, le pasa algo, yo soy responsable, porque puse que el estudiante estaba en mi clase y el estudiante estaba afuera y estaba pasando cualquier cosa. Bueno, yo como adscripto, si no registro la inasistencia o la llegada tarde o la huida del docente, estoy en falta. Estoy en falta. Es mi responsabilidad, es mi obligación y además, ¿vieron cuando hablamos de los principios del marco curricular? Algo que todos lo sabemos, lo reconocemos, aquello de Cuyan, ¿no? De la ética de la responsabilidad, pero el marco curricular lo anota y pone al costadito, visión ética, ¿está? Porque muchas veces se nos escapa y nos cuesta hacer algunas cosas, como hablábamos ayer, ¿no? Las tareas de control siempre son más ingratas que las otras de acompañamiento, de sostén, pero es parte de la tarea de muchos de nosotros, cada uno en su rol. Así como el docente en el aula tampoco puede permitir cualquier cosa, porque es su responsabilidad poner los límites que correspondan. Bueno, en la tarea de cada uno de nosotros, el director, ni hablar, que es el último responsable, pero bueno, hablando de las cripto, su tarea en lo que tiene que ver con los registros y con el seguimiento de los chiquilines es fundamental. A ver que pusieron una pregunta ahí que se le estaba leyendo y se me fue. ¿Qué Para sucede un si en poquito, el Estela. momento, Ah, la leo, qué sucede si en el momento de la prueba no hay información de seguimiento o de otra índole en el portafolio docente de un grupo? ¿Se puede hablar de sanción al adscripto en ese momento? bueno, no sé, Bueno. digo, mi opinión, yo en ese momento, ahí, en esa instancia de concurso, no, yo no haría eso, simplemente le preguntaría al adscrito qué es lo que está pasando, por qué no está registrado, y ahí tengo la oportunidad, sí, de demostrar mi conocimiento de la normativa, hacerle ver y pedirle que consiga el perfil y así lo miramos en conjunto y ahí van surgiendo los acuerdos y las cosas que tiene que hacer. Sí. O sea, Y otra, sí. y otra vez, y una oportunidad para, o sea, con esto en la mano, ¿no? Con el reglamento en la mano, con la normativa, para ver que, bueno, te gusta o no te gusta, pero esto hay que hacerlo igual. Pero sobre todo, y lo que da más resultado siempre, y es como un trabajo de hormiguita, pero es mostrar la importancia del buen desempeño, del buen desarrollo de su tarea para el todo de su responsabilidad y de la importancia de su rol y de su tarea para que mejoren los aprendizajes de los chiquilines, para que mejore la educación, que es lo que queremos todos, ¿no? Entonces, analizando juntos por qué, de qué manera incide, por qué es importante que estén los registros, por qué es importante que figure si un estudiante requiere adecuación curricular y que se estén haciendo las tareas que corresponden, por qué es importante que se le avise, se contacte con la familia, se convoque a las familias, porque es importante que si detecta una dificultad del estilo que sea, ¿no? Pero detecta una dificultad por el lado de, no sé, que pueda, que requiera recurrir al referente de educación sexual o que requiera recurrir al psicólogo o generar alguna reunión con varios de estos actores institucionales para abordar. Bueno, yo como adscripto estoy en la primera línea para enterarme de que esto es necesario, ¿sí? Entonces, otra vez, a mí me parece que esto es clave, sea la instancia en la que estén, esto de tener claro
tener clara la importancia de cada una de las dimensiones, de cada uno de los roles, de la tarea de cada uno, como parte de ese todo, y reflexionar juntos con los actores que les toquen, según la situación, sobre esto, ¿no? Sobre la importancia de tu tarea, porque cuando uno se hace carne, cuando uno internaliza esto, es mucho más probable que si no lo viene haciendo bien, trate de hacerlo bien, o si lo viene haciendo más o menos, visualice, porque a veces la gente tampoco se da cuenta de por qué es importante. Muchas veces es otra vez el ejemplo de los registros de las alertas, ¿tá? Muchas veces se toma como una tarea más de esas que me recargan de registros y ¿no? de llenar formularios, y entonces si esto, ¿para qué? No termino de entender el sentido y lo veo solo como una carga. Entonces si puedo obviarlo, lo obvio. Esta como otras tantas tareas. Si logro entender para qué sirve, y si logro visualizar las dificultades que hay con eso, porque a veces hay dificultades. A mí me pasaba también de decir, bueno, pero yo registro y después no hace nada la UDIE con esto. Bueno, hablemos juntos a ver qué pasó, porque se supone que sí que hay un mecanismo previsto. Conversemos, nos reunimos, a ver con la dirección, qué pasa con... ¿Por qué no me dieron respuesta si yo no encontraba este teléfono? Se buscaron todas las estrategias, se buscaron los hermanos que están en la escuela, a ver si son hijos de la misma familia, cambiaron el teléfono, capaz que lo consigo por allí, ¿está? Entonces, buscar juntos las estrategias, pero desde el convencimiento de la importancia del rol. Insisto mucho con esto porque me parece que es clave. Y el seguimiento de las vieron que habla de las inasistencias de los estudiantes, pero capaz que la menciona al pasar importa, por lo menos para que se visualice que como directores ustedes, concursantes, tienen claro. También preguntarle a los adscritos o dialogar juntos sobre si ven que hay una relación entre las inasistencias de los docentes y las de los chiquilines. Pasa mucho, o si por ejemplo, si hablando de inasistencias, si ocurren todas en los mismos horarios, muchas veces pasa que faltan a primera hora, ¿no? Pasa eso, entonces cuando se analiza en profundidad se ve que se dan de determinada manera, porque de acuerdo a lo que se vea, a lo que surja de los datos, va a ser la estrategia de intervención. Pasa a veces en el análisis, me tocó estar en algunas de las reuniones, en algunas coordinaciones donde se analizaban algo parecido a lo que les puede pasar ahora, a lo que les puede tocar en esta prueba. Me tocó en alguna instancia donde yo me puse en un grupo de docentes que estaban trabajando allí con adscriptos, con datos de los chiquilines que habían surgido de determinada reunión, era una reunión más avanzada del año, para ver cómo se abordaba particularmente las situaciones más complejas, ¿tá? Y pasó allí en ese grupo en el que yo fui a participar como una más del centro, que no era un centro mío, ¿no? Era una UTU en ese caso. Y pasaba algo bien interesante, que hablaban de determinado chiquilín que tenía, con determinado docente, muy bajo, y con otros una educación, y cuando se preguntaba más, ¿pero qué pasó acá? Vamos a cruzar con las inasistencias. Resulta que uno de los docentes, el que tenía calificaciones más bajas, por ejemplo, lo tenía los 2 días de la semana a primera hora. Y ese chiquilín, recordando de una situación particular, pero que se repitió, llegaba siempre tarde. Por lo tanto, con ese docente prácticamente no tenía clases, ni apenas lo conocía el docente. Entonces ahí hay que ajustar un poco la intervención, de una situación más particular, ¿no? Ya no es un chiquilín que no estudia nada, que no participa, que no quiere nada. Ahí iba por otro lado, iba por las inasistencias, y más que por las inasistencias, por las llegadas tarde particulares. Entonces hay un abordaje diferente, porque estaba impactando directamente en el rendimiento en determinadas inasistencias. Por eso tener esto de trabajar bien con una de las cuestiones que se analiza, que Alineada ha analizado también en la educación pública uruguaya, es la dificultad para tomar decisiones a nivel de política educativa a partir de evidencias que se dispone mismo del INED, pero también de la DIE. Hay muchos estudios que dan cuenta de cosas que se sabe que por ahí hay que ir y por acá no, y cuesta tomar decisiones en función de eso. Pero tomar decisiones fundadas, o sea, partiendo de información concreta y de evidencias, es fundamental. Y bueno, más allá de lo que pase a nivel de las macrodecisiones,
a nivel de centro se cuenta con mucha información que si se analiza de manera integrada, como profesionales que somos todos de la educación, con serenidad, reflexionando juntos, es posible avanzar mucho más de lo que se avanza. ¿Tá? Bien, bueno, tenemos acá una pregunta. Gabriela pidió la palabra y después tenemos una pregunta en el chat. Gabriela, tienes la palabra. Hola, buenas noches. Pensaba acá, ¿no? Pensaba en voz alta, ¿qué pasa si el ascripto nos dice, pero en este centro mi director no me exige esto? Yo no registro nada en el portafolio porque acá no se exige eso. Entonces, más allá de yo posicionarme en el rol que en ese momento estoy como director, y más allá de la instancia propia del concurso, ¿no? ¿No sería cuestionar el desempeño de ese director que realmente, efectivamente está ahí? Si se lo podés volver como pregunta reflexiva. ¿No te parece que sería bueno o por qué te parece que aportaría hacer eso? ¿En qué te parece que ayudaría? Parece que si lo devolvés como pregunta en tono de reflexión, no estás cuestionando directamente, pero no dejas de hacer lo que tenés que hacer, que es cuestionar lo que hay que cuestionar. Entonces eso, en el cierre, en el cierre de la entrevista, haces el ajuste. Bueno, a partir de ahora, de acuerdo con el perfil del cargo y de acuerdo con los lineamientos de la transformación educativa, vamos a ajustar y vemos en una próxima instancia cómo se ha procedido y cómo seguimos. ¿Ya? Es decir, pero no, cuestionar, no. En esta instancia no, porque los perjudica a ustedes. No, claro. Además no. Otra situación que se les puede dar, porque pasa por culpa de los directores, pero pasan. Y se pueden encontrar que un adscrito le diga, en el análisis del grupo, que no sepa de lo que dice o de la situación o cómo procede el profesor de la última hora de clase. Se ha tomado una moda que está prohibida y que no se puede tolerar y que es contra la reglamentación, lamentablemente que no han sumariado a nadie, porque amerita una sanción grave, es que hay directores que les permiten a los adscriptos que se han apropiado de una resolución que era para los administrativos de retirarse una hora, de acortar su horario semanal 1 hora y media o 2 horas y media semanales. Eso no lo vi en ningún lado, ¿viste eso? Sí, eso se da. Y en Liceo de Montevideo, ¿dónde se da más? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es el argumento del adscripto? Porque se puede dar. Entonces les van a decir que a esa última hora no lo ven al docente. Y eso no puede ser. Hubo un acuerdo en una ley de presupuesto con el gremio para que en lugar de darles un aumento a los funcionarios administrativos, se le acortara su horario de trabajo. Entonces, por eso es que el administrativo... A los administrativos sí, a los administrativos sí. Entonces, los adscritos, y alentados por otras personas, en muchos liceos, toman esa misma actitud. Y los directores no la afrontan y lo toleran para no enfrentarse. Eso está terminantemente prohibido. Y en los liceos que conozco, ninguno de los inspectores actuantes ha intervenido haciendo la denuncia. Eso es lo que yo conozco, de lo que conozco. Entonces ahí hay que reencauzar porque el responsable final es el director. El director no puede autorizar porque no forma parte de su función, no corresponde y va contra la propia normativa del perfil del adscripto. Las horas de docencia indirecta son horas reloj. Y en el caso particular del adscripto, tiene que entrar 15 minutos antes del inicio del turno. ¿Tá? Desde ahí se empieza a contar su horario. Es la única tolerancia que hay, porque cuando el alumno llega al liceo, el adscrito ya tiene que estar. ¿Tá? Entonces, el director, para no tener enfrentamiento,
permite esas situaciones y se generan problemas, porque después en esa última hora es otro adscripto el que va a atender el grupo. Entonces es imposible, eso no es lo que corresponde, no puede ser. Les digo por si se les presenta. No se Sí, enfrenten. yo lo que les puedo decir como inspectora de institutos, que, bueno, no estoy ahora en estos momentos, pero digo, en el 22, ¿tá? Que se habían identificado algunas dificultades de este tipo y nos dieron la indicación a algunos de los directores que andan por acá, lo sabe, porque lo tuvimos que hacer, nos mandaron a hacer triangulaciones a los distintos liceos. Porque, ¿qué pasa? En esto que vos decís, tienen una carga horaria asignada y son horas reloj, y cuando ellos declaran, todos los funcionarios declaran el horario, que el secretario lo tiene que tener, que la dirección lo tiene que tener, cuando va el inspector a visitar, tiene que triangular el horario declarado que corresponde a la carga horaria asignada con la fórmula 115 y 116, donde se firma. Y teníamos que hacerlo, tuvimos que hacer en muchos liceos, porque nos exigían nuestros jefes. En varios liceos cruzábamos, bueno, a ver, hacías como con sondeos, ¿no? Al azar con distintos funcionarios, bueno, a ver tal día, a ver cuántas horas, a ver si se cumplían o no se cumplían efectivamente las horas, y se ajustó eso. Yo no estoy en este momento ahora, pero sí está bien recordarle, porque algunos acá serán nuevos o capaz que no lo tienen claro, que sí, que es muy importante asegurarse de que todos los funcionarios, docentes y no docentes, cumplan con los horarios que corresponden. Y en esto del registro, cuando corresponde a los adscriptos, en el caso de los docentes, como les decía hoy, es fundamental que lo registren, ¿ah? Y en el caso del resto de los funcionarios, bueno, en la secretaría también, que tienen que hacer, que era lo que nosotros le indicábamos, que periódicamente tendrían que hacer esta cuestión de revisión, ¿tá? Más allá de los márgenes de que todos, como humanos que somos, todos un día tenemos, te aviso, mira que hoy tengo, todo esto lo manejamos todo, pero digo, estamos hablando de lo que debe ocurrir regularmente. Todos tenemos que cumplir con las horas, porque si no estaríamos estafando a la ciudadanía toda, que es la que nos paga el sueldo en principio, y no hay que olvidar eso, no hay que perderlo de vista, porque eso también tiene que ver con este principio, con esta visión ética que nos atraviesa, y es nuestra responsabilidad también para asegurar esta visión ética, ¿tá? Controlar que esto ocurra. Hay otras Bien. manos. Esta situación, Acá primero otra situación. voy a leer del chat, porque si no se nos pasan Sí. los temas después. Sí, Rosana nos dice, en el caso del adscripto, puede retirarse para coordinar como docente en otra institución, pero debe completar su horario, figura en las pautas de elección de horas y figura en su declaración de horarios. Es un aporte que hace la compañera aquí. Bueno, Gladys había solicitado la palabra y después Cintia. Hugo, no sé si querías decir algo antes. No, digo, yo simplemente como directores, hay que hacer cumplir los perfiles. Ahora, que ya, eso ya la jornada anterior también ya algo de esto hablé. Ahora se permite algo que años atrás no se permitía, es que un docente pueda tener 2 cargos de docencia indirecta. Años atrás eso no estaba permitido. Entonces ahí el director también pasa a ser responsable, porque el director le permite al docente de docencia indirecta cortar su horario, lo que no está permitido, o le permite cumplir horas en exceso para los cuales en su liceo no le es beneficioso, porque hay días en lo que no está. Por ejemplo, el mismo ejemplo que puse ayer o anteayer. Un liceo tiene un adscripto que es adscripto en un turno nocturno, por ejemplo, y es POP en un turno diurno. Entonces, se le permite, por las razones del viaje, lo permite el director, por razones de viaje, le permite que haga más horas del turno de POP en días de la semana y no concurra al liceo en determinados días para no interferirle con su labor del horario de nocturno de la noche por las distancias y por los ómnibus.
Eso perjudica al liceo y perjudica a los estudiantes, y no está contemplado en la normativa. Los horarios de la docencia indirecta no se pueden partir. Los perfiles que dicen tantas horas por día de lunes a viernes se deben cumplir a rajatabla, porque por algo están en el perfil. Fuera de eso, a la institución no le sirve. La institución no está para resolverle los problemas personales a la gente. La institución, la razón de ser de la institución educativa son los estudiantes. Y si los estudiantes, y si nosotros son a quienes debemos proteger y darle todas las garantías. Todo lo demás es fuera del reglamento, fuera de la norma, y el único responsable en primera instancia y que puede caer y que puede ser destituido, puede ser sumariado, es el director. Entonces, si ustedes como directores hoy o mañana asumen esa postura, saben a lo que se atienen. ¿Tá? Se los digo así porque es la realidad y es lo que uno ve. No es quedar bien y que pobrecito y que precisa hacer. No. La educación pública no es una institución de beneficencia. La razón de ser son sus alumnos. Si no hubiera alumnos, no existiríamos nosotros y no existirían nuestros roles. Nosotros existimos porque hay alumnos. Y a ellos nos debemos. No nos debemos a nuestras situaciones personales. Si no puede tomar las horas porque le interfieren, mala suerte, no las toma. Toma lo que puede. Lo mismo pasa con algunos adscritos que a pesar de que se dice que no pueden tomar horas en el mismo turno en que actúan, adscritos y otros funcionarios de docencia directa, toman horas en las primeras horas o en las últimas y se van del centro educativo. Eso está prohibido. Es antirreglamentario. Y pasa, una de las cosas que pasa y una de las cosas que sucede, que eso no no sale mucho a la luz, es porque a los adscriptos. Y el adscripto debe inspeccionarse porque es una forma indirecta de inspeccionar al director. Antiguamente el inspector de institutos y liceo pasaba también una jornada o media jornada trabajando el inspector con el adscripto, pero no evaluando al adscrito en sí, evaluando al adscrito y al director, porque el director es el que tiene que regular y controlar la función del adscrito. Y eso se dejó de hacer, a pesar de que la circular 1625 lo dice expresamente que el adscrito depende directamente de la inspección de institutos y liceos. O sea, son cosas que a veces la cotidianidad o lo que se va tolerando, después parece que es la norma. No, no es la norma. O sea, ustedes tienen que saberlo. El día que sean directores, actúen como quieran, pero sepan a lo que se atienen. ¿Tá? Y en esta instancia puede suceder eso. Si sucede, tampoco se enfrente, simplemente sepan manejarlo con la normativa, como les explicaba Estela, y buscándole el acuerdo y haciéndole ver por qué hacen eso y por qué, y bueno, y a partir de ahí siguen su visita, digamos, la tarea que les toca trabajar ese día, pero nunca Bien, enfrentándose en esta instancia de concurso. claro. Bien. Gladys, Eso gracias. Para eso que la pregunta de Gabriela y que generó toda esta cuestión de la inspección o no y la supervisión, yo pensaba hacer un encuadre en la reunión también al principio con el adscrito, un mínimo encuadre de, bueno, mi posición como concursante, vamos a imaginarnos que son, pero digo, y después pensaba que si eso surge lo pongo en todo caso en el informe, pero me parece que decirlo ahí también, o sea, quiero dentro de lo posible encuadrar con el adscrito cuál va a ser el vínculo que se genera en esa instancia bien concreta, que es como hipotética, ¿no? Pero es con datos reales. A eso, pensaba hacer un encuadre, era mi pequeño, no sé si estará bien, pero pienso que... Sí, no, está perfecto el encuadre, pero ojo con Perfecto, dejar, sí, no sí, dejen sí. pasar cosas. O sea, no enfrentarse, por supuesto, pero no dejen pasar cosas que ustedes vean que son incorrectas, que no corresponden o que hay ausencias, de la mejor manera, como les decía, planteándolo desde la pregunta o desde la sugerencia o desde la hipótesis, pero que quienes los están evaluando ustedes vean que ustedes saben que se está actuando o por fuera de la norma o que no se están usando los mecanismos que se tienen que usar para determinadas cuestiones. O sea, no dejen pasar, ¿está?
porque si no puede quedar como que ustedes no se dan cuenta y si estuvieran en realidad actuando como directores dejarían pasar eso. ¿Se entiende? Bien, Clarísimo. Cintia, tienes la palabra. Bien, mi planteo viene a colación del planteo de la compañera respecto a que no solicita que cumpla esa tarea. No En se ese escucha. momento, el director de ese adscripto No se escucha. No se escucha. Cintia, estás con un problema de conexión y no se escuchar. escucha entrecortado. A Hola, ver, dale, a ver, hola, ahora dale, continúa. este, mi, plan- mi planteo viene a raíz de lo que decía la compañera, que el director no le solicita ese registro, ¿no? Y yo me pregunto, en ese momento, supuestamente, su director somos nosotros, ¿no? Los concursantes. Sí. ¿Sí? Entonces, no creo conveniente que el adscripto haga ese planteo, no me parece que lo llegue a hacer, ¿no? No sé si soy clara, si se entiende. Sí. Nunca sabés con lo que te va a Claro, aparecer. claro. Nunca sabés. Tenés Claro, que pero dice estar que, prevenida. Sí, te puede claro, surgir. pero me Es raro. pareció medio, porque si me Abajo la hace ese mano. planteo, supuestamente en esa situación soy yo la directora, Exacto. ¿no? Yo me Y que lo planteé diga eso así también, Cintia. Yo me es planteé como eso ánimo de también. dejar mal a su director, porque en una instancia de concurso, ¿qué gana con decirnos eso, Porque en no? cierta forma me estoy cuestionando a mí misma. Yo me hice planteo también antes. Claro. Ujú. Pero si te surge, lo tenés que abordar, no tenés Sí, más remedio. No claro, tenés más pero remedio. ahí yo pasaría a cumplir otra función que no es la de director, porque estaría cuestionando la tarea de un colega. No cuestionás No, nada, no no, cuestionás nada. Como te decía Estela, Mm, lo vas llevando, la pregunta por qué, no te parece, leíste bien la normativa, o sea, salir claro. del paso y después Sí, tratar de salir lo antes posible de ese problema para Sí. enfocarte a lo que tú quieres. ¿O a claro. quién te parece que le correspondería hacer este registro con Claro. preguntas, ¿no? Sí, sí. Sí. Claro, claro. si bien es Bien, una gracias. situación, si bien es una situación ficticia, Cintia, tú ahí estás cumpliendo el Sí, rol de director. Por tanto, debes claro. asumir lo que allí ocurra cumpliendo el rol de director, aunque sea una situación ficticia, ¿verdad? Sí, sí. Porque, Bien, claro, yo me planteaba la idea. Bueno, estoy yo frente a las cripto. Supuestamente yo soy su directora. Me plantea eso, estaría cuestionando mi labor en ese momento, entonces. Ah, pero el director no me planteó que hiciera así. Entonces, en ese momento, la directora sería yo. Quiere decir que en una instancia anterior yo no se lo planteé. Y bueno, es Yo lo como que veo por ese asumiste ese lado. día. Es como que Claro, asumiste estás ese de Ah, día. bueno, ahí. suplente, agarraste un artículo Ah, 20, ta, ta, ta. Cintia. Ah, perfecto. Claro. Perfecto. Bueno, vamos a claro. Igual, a ver, bueno, otra vez, van a una sala para un concurso, no van a seleccionar, es altamente improbable que seleccionen un cripto que no sea claro, de claro. que vayan a colaborar para que el concurso se dé de la mejor manera Sí, posible. Ah, yo lo que quería Bien, decir para tranquilizar a los compañeros, porque creo que soy una de Montevideo, no sé si hay muchos, que, por ejemplo, en mi liceo la directora dijo, bueno, si nos vamos a proponer qué adscripto se pone de voluntario para esto, o sea, que claro, sea una cosa de hospitalidad va a también. ser Claro. amigable, claro, siempre es Sí, sí, así. O sea, no es que sea imposible que surja algo, pero es altamente improbable. Ah. bien. Roxana Rosana tiene la Morales. palabra. Rosana Morales, solicitaste la palabra. ¿No? Bueno, Capaz que bien, tiene que ver con lo que había notado. Ella escribió en el chat todo lo que tiene que ver con que el escrito está previsto que el escrito pueda retirarse para coordinar. Que esto va de la mano de lo que decía anteriormente Hugo. Habrá algunas cuestiones que tendría que el propio sistema el propio sistema darlas resueltas para evitar dolores de cabeza a los directores y a los secretarios. Sí. Algunas cosas ocurren, por ejemplo, que el propio sistema te impida asignarle horas en el mismo turno a las cripto, en el mismo, si no se Claro. puede, que se Si supone esa que coordinación
Si esa Sí. coordinación es permanente, no puede asumir el cargo. Si esa coordinación, tienes que optar, votas por el público o votas por el privado, pero no te puede interferir tu horario en forma permanente, ¿tá? Y menos cortarlo al medio, porque tu presencia en el liceo donde estás, donde están tus alumnos, es la prioridad. Sí, está Lo hablando que tú Rosana, dice, tienes, pero no se escucha. Sí, igual acá lo ella que, dice, estoy de acuerdo con Hugo, pero está reglamentado que las cripto puede salir a coordinar. Las únicas horas que puede tomar son las de coordinación. A eso iba, que el sistema les habilita a tomar horas de coordinación dentro del turno, pero en esto ahí sí se juega lo de la mano de que sea Hugo, se juega para el partido, para el director y para el secretario de que no pierda la perspectiva de que lo importante es asegurar las condiciones para los aprendizajes de los chiquilines, otra vez. Entonces, sí. bueno, si ese día se tiene que ir 2 horas antes, seguro que va a haber otros adscriptos, otros que cumplan con esa función y él va, capaz que esas 2 horas, 3 horas, las va a cubrir con otro día a otro adscrito que le pase lo mismo. Lo que sí tienen que asegurar que esté cubierto todo el turno, que antes de que entren los chiquilines y que hasta que se vayan los chiquilines, haya adscritos en el liceo para acompañar. Pero con esta única excepción que es la que habilita el sistema, que yo sepa, es la única que habilita el Es la sistema. única. Los preparadores sí pueden tomar horas de clase dentro del turno, pero los adscritos Solamente si tienen no. 33 horas. Si tienen 24 Al revés, horas, no. al revés, Si si tienen tienen 24, 24. no. Si tienen 33, sí. Bien, Rosana acá dice, su pregunta puntual es si en esta instancia debe presentarse, por ejemplo, decir, mi nombre es fulana de tal y en este momento soy la directora. En esa situación, ella hace esa pregunta. Y sí, puede ser Y sí, viable. como saben, estamos en una instancia de concurso, mi nombre es tal, y bueno, y hoy me toca desempeñar el rol en esta instancia de directora, ¿sí? Sí, está perfecto. Y el encuadre, que ustedes se han marcado, como decía la compañera, está. ¿Qué dice? Yo reitero la consulta porque se pasó. No sé cuál pregunta. Diana, no sé cuál es la pregunta. La pregunta es, los registros por ejemplo, las medidas que se han tomado frente a las inasistencias, todo lo que es llamados Sí. a la casa, contacto con los referentes, derivaciones internas, ¿no? Por ejemplo, el acompañamiento pedagógico. Muchas veces eso el adscrito lo tiene en su cuadernito personal, no figura en el portafolio. No, está Mi, bien. con- Es mi la consulta es si propuesta nosotros vamos a Sí. tener acceso a esos registros personales del adscripto. Ustedes se los Bueno, pueden pedir en el momento, pero por lo pronto tiene que tener, y más que acciones sueltas, es interesante preguntar si tienen una propuesta de seguimiento para las distintas situaciones, una propuesta de trabajo, o sea, ¿cómo planifico trabajar con las familias? ¿Reuniones cada cuánto? ¿Con todas las familias del grupo? ¿Con qué estudiantes? ¿No? ¿De qué manera? O sea, sí, los registros que tenga la cripto, los que los tendrá en el formato que elija, ustedes se los van a pedir en el momento. Está bien. Y si no los tiene, van a conversar sobre qué es lo que hace en cada situación. Y que se vea otra vez que a lo que ustedes están apostando o están preguntando, porque es lo que saben que tiene que suceder, es que haya una planificación de las acciones en función del seguimiento que viene haciendo. Y Hugo, no también sé qué ibas a decir. un detalle. El cuaderno, en la función pública y más en la función docente, no existe, los registros personales no pueden ser ocultos ni pueden, y no corresponde llevarlo. Porque si el adscrito sale de licencia, si el adscrito no concurre, el que está, el adscrito que le corresponde asumir la función, tiene que conocer la realidad. Entonces, el adscrito podrá tener anotaciones personales, pero todo lo que sea referente al alumno y que involucre a los distintos actores del liceo y lo que sea que haya que informar o que haya que coordinar, no puede ser oculto.
No puede tener registros personales ocultos que no figuren en otro lado y que no se puedan ver. La actuación del alumno es reservada para afuera, pero internamente no, porque si no, no hay cómo hacer el seguimiento ni cómo apoyarlo. No puede tener el adscripto un cuaderno reservado y secreto con información privada. No. ¿Tá? Lo lleva si quiere, pero y si lo lleva, cuando sale de licencia o cuando no va, el director tiene que saber dónde está y dónde están esas anotaciones. Pero no puede haber nada oculto que pueda perjudicar al alumno. Si sucede algo y el adscrito no está y hay que recurrir a esa información, no, para eso está el portafolio donde se hacen los registros y todo lo que sea referente al alumno queda registrado y anotado ahí. ¿Tá? Por eso, más que esos cuadernos personales, no es para ahora, pero digo, lo que mi experiencia personal me dice es que cada adscrito debe llevar un registro dentro del liceo del seguimiento del alumno desde que el alumno ingresa hasta que el alumno egresa. Y ahí está toda la información acumulada del alumno durante su pasaje por el liceo. Simplemente divido por año y cada adscrito, cuando va recibiendo a ese alumno, en ese legajo que tiene, va mirando y acumulando la historia. Porque la historia de la persona no se construye en ese año y en ese momento. La historia viene. Entonces, desde que ingresó al liceo hasta que se va, yo lo tengo que tener registrado. Y el adscrito que le toque, sea A, B, C o D, en cada año, tiene esa historia para seguir. Y ahí está todo. Esa historia, esa sí, no es pública. Es reservada para el estudiante. Y la puedo conversar con el estudiante. Y puedo pedirle permiso de cosas que anoté ahí, si las puedo conversar con la familia. ¿Tá? Pero si no, no hay cómo ayudarlo. Porque cada año tengo que acumular todo de nuevo. Y el ser humano tiene continuidad en su vida. Su vida no empieza y termina en cada año. ¿Tá? Entonces, Bien. eso... Hay, perdón, Hugo, que te interrumpí. Sí, no. Hay una colega que pregunta si el tribunal está en el momento de la reunión con el adscrito, ¿sí? Es como valoran, ¿verdad? Es decir, estando presente allí el tribunal, a ver cuáles son las acciones que cada concursante desenvuelve en cada una de las etapas que le toque concursar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ayer hablamos de unos 5 momentos que el tribunal miraba en lo de ayer? Ayer lo dijimos. Si asumían el rol de director, si conocían la normativa, si se planificaba acciones a futuro, si se pedía bien lo que correspondía al actor. Eso lo vimos ayer. Capaz que lo dije muy al pasar o muy disparatado. Y después en el informe la sintaxis, la ortografía, eso también muy importante. ¿Tá? No vayan a escribir ámbito con H, como puso algún concursante que perdió. O desarrollo con Y. Bien. Sí. Bueno, el plan concéntrico de ortografía de los años 60, capaz que habría que empezar otra vez. Bueno, una cuestión que no mencionamos, que no mencionamos, que también quizás se puede como mencionar, es preguntarle, capaz que surge del propio scripto en el marco del diálogo sobre qué va haciendo, qué acciones, pero con qué frecuencia se reúne con los grupos de estudiantes, conversa, indaga sobre por dónde van sus inquietudes, sus intereses, sus propuestas. Es algo interesante y que los buenos adscritos manejan bien. Sí. Eso es excelente. Muchas de las cuestiones, muchos de los problemas se evitan y muchos se resuelven con esta práctica de los adscriptos, porque surgen en esos espacios muchas cuestiones interesantes que los chiquilines van generando confianza y se animan a plantear en esos ámbitos, y a veces no nos enteramos de cosas que ocurren, y cuando nos enteramos, bueno, como adscriptos, tenemos la posibilidad de generar los canales para poder avanzar en la atención temprana, ¿no?, a dificultades y evitar que a veces escalen algunos problemas
Entonces, esta cuestión de trabajar, bueno, con el grupo entero o con grupos, En las horas libres, en las horas libres, que a veces no sí, saben qué es hacer. una buena práctica, y que eso también se planifica, ¿no? Más allá del ir a charlar, también se puede planificar y trabajar junto con otros también, no solo el cripto, pero Y también es una oportunidad fundamental. para enseñarles desde el punto de vista cívico a los alumnos la forma de expresión, cómo redactar un pedido a la dirección, cómo enseñarles todas esas acciones que eso después en la vida las va a precisar. Son oportunidades que el escrito les genera en esas instancias de aprendizaje y que les sirven para la vida. Excelente, sí, me había olvidado de eso Bien, también. nos está quedando una media hora más o menos. A ver si les parece, si los colegas dan unas pautas como para cómo sería algunos tips del informe que ustedes deben hacer luego de esta visita con el ascripto. ¿Les parece, colegas? Hay algunas preguntas ahí en el chat. Sí, Mariela tiene la palabra y ahora leo las preguntas del chat. Yo tengo una duda con respecto, yo entiendo todas las cosas, el seguimiento que tenemos que hacer con respecto a las asistencias, con respecto al seguimiento académico, al acompañamiento de los estudiantes. A medida que vamos obteniendo esa información, nosotros tenemos que ir como también generando estrategias con los ascriptos, de decir, bueno, capaz que esto está bueno verlo con, no sé, con los docentes que tienen acompañamiento pedagógico para solucionar, no sé si tienen materias bajas, poder apoyarlos en extrahorario. ¿Tenemos que ir generando también esas cosas junto con ellos o solo tenemos que como recepcionar la información? No, van No, dialogando, van dialogando. dialogando. Y acuérdense La también de hacer pregunta. referencia al plan de acompañamiento, ¿está? Recuerden hacer referencia al plan de acompañamiento. Este chiquilín está participando, se lo motiva para que participe del plan de acompañamiento, ¿se entendió? ¿No? Recuerden que tienen todos los liceos ahora esta posibilidad, hay como muchas fichas puestas ahí, así que también va a gustar que ustedes Y hagan de referencia. esas preguntas, ustedes le van sacando la información y ustedes se van muniendo de herramientas para exponer y compartir, pero se la sacan al mismo escrito. Eso mismo que tú decías. Le preguntas cómo lo va haciendo, el plan de acompañamiento que dice Estela, si le hacen seguimiento, cómo lo hacen. Y el mismo escrito te va explicando y ahí van acordando. El mismo escrito te da la información. Si, por ejemplo, el ascripto no ha hecho eso, nosotros podemos ir sugiriendo, ver juntos cómo lo vamos a acompañar ¿Y y qué te todo eso. parecen? ¿Te parece que sería bueno? ¿De qué manera podrías hacer esto en este liceo? O sea, que se vea que ustedes sugieren, pero dándoles la voz a ellos para que ellos en su contexto, en ese liceo particular, con esas características, les vayan diciendo de qué manera podrían hacer eso. O capaz que le dicen esto acá no lo podemos hacer por esto, y entonces ¿cómo podríamos hacerlo? Siempre en diálogo y con actitud de escucha. ¿Está? Gracias. Bien, acá hay dos preguntas en el chat. El módulo de asistencia también podremos solicitar ingresar, ¿verdad? Dice Diana, no sé, no entiendo mucho la pregunta. Y Rosana dice, también trabajar el estatuto del estudiante. Sí, el módulo de asistencia sí, me parece que sí, se pueden llevar una sorpresa, porque eso también hay de todo, ¿no? En los adscriptos, los que lo hacen o no lo hacen, pero sí. Y también lo mismo que con alguna otra cuestión que no hagan y que se supone que tienen que hacer. Bueno, capaz que conversar, ¿no? ¿Por qué sería importante? ¿Qué te parece? ¿En qué podría ayudar? ¿Y de qué manera? Porque fíjate que, ¿no? Ustedes ahí van tirando y aflojando, porque puede suceder. Si entran en una asistencia y está todos los registros, genial, genial, porque van conversando juntos y capaz que un poquito una reflexión sobre qué bueno esto, porque permite tal cosa y tal otra. Y si no lo hace, otra vez, ese juego de ustedes en ir sugiriendo, indicando por qué y preguntando del otro lado, que se vea que ustedes saben que es fundamental que esto se haga, pero sin esta cuestión antipática o que puede quedar como a veces como casi un llamado, se puede visualizar como un llamado de atención de alguna manera el director que no se fijó que el escrito no está haciendo eso también. Con eso siempre van a estar, ¿no? Eso pasa en cualquier concurso, en cualquier instancia en la que se va a un centro y bueno, las cosas, a todos nos pasa, ¿no? Algo Porque queda en la todos iglesia, rengueamos sí. de alguna parte.
Sí, sí. Entonces, bueno, hacerlo de la manera más amigable posible. Otra vez, que se quede, que sea evidente para los que lo están evaluando, de que ustedes tienen claro, ¿no? Lo que tienen que tener claro, cuáles son las dimensiones que tendría que abordar, cuáles son las cuestiones que tendría que registrar y que hacer, pero siempre conversándolo a modo de sugerencia y de pregunta que facilite la reflexión y el avance. Que quede claro. Respecto al estatuto, sí, Mm. terminá, sí, la terminá. Sí, ya está, era eso. Respecto al estatuto, me parece que no es la oportunidad, porque la instancia es del seguimiento de un grupo. Lo que sí lo que se dice del estatuto es, por ejemplo, si surge dentro de esa entrevista o surge el tema de las horas libres, bueno, ahí como sugerencia de trabajo en las horas libres, pero que lo vivencien, que no es leerlo y así, lo tienen que vivenciar y hacerle plantear situaciones y analizarlo. O sea, porque internalizar la norma no es repetirla de memoria, sino hacérsela ver en esas instancias. Pero Y ahora otra para el cosa, concurso yo diría que no, salvo que sí. surja y las horas libres y nada más. Sí, o salvo que surja que planteen los adscriptos que ante determinado problema, porque depende, ¿no? Si es, sobre todo si son de educación media superior, se da más de algunas instancias de conflicto, en las que puede resultar de utilidad reflexionar juntos el adscripto ¿no? Con los grupos de esto, pero si surge, si no, capaz que no meterse en esto. Otra cosa que les quería decir, que también lo repetimos ayer y anteayer, porque sea la prueba que sea, es importante también que quienes los están evaluando vean que ustedes otra vez saben, tienen claro que están en el marco de una transformación curricular que tiene determinados principios, entonces en el diálogo otra vez volver sobre, por ejemplo, los principios, participación particularmente, ¿no? Más allá, hablamos de la inclusión al principio, pero en participación también en este diálogo, en esto que van viendo, qué se hace, qué no se hace, bueno, sondear de qué manera se promueve la participación de los chiquilines, la participación activa, ¿no? Se procura escuchar sus voces sobre qué quieren, qué les interesa, o qué preocupaciones tienen, o qué los enoja, o por qué hacen determinadas cosas y no otras, por qué, ¿no? Bueno, de qué manera el adscripto, planifica o trabaja en este sentido y con quiénes, con qué aliados. ¿Tá? Eso también. Recuerden hacer mención a otra vez, estamos dándole piques, ¿no? Pero hagan mención a los principios también, porque más allá de que son importantes y que ayudan de verdad, para el tribunal que los está evaluando, va a ser importante ver que ustedes los tienen presentes, ¿sí? Claro, eso Algunos Importante creo aspectos, que va en consonancia con, si esto es un seguimiento a un grupo, ¿verdad? Y un seguimiento pedagógico, también el tema de la evaluación, de cómo es el encuadre de la evaluación en esta transformación curricular, ¿verdad? Que no Exacto. es como la que se hacía hasta el momento. Es importante que ustedes pongan en voz este tema de que la evaluación y que tenemos documentos que nos permiten avanzar en ese sentido. Acá hay 3 Sí. preguntas en el chat. Valeria dice, ¿se puede consultar si han integrado encuentros de equipo ERTE y cómo han abordado? Sí, perfecto. Y Sobre todo cuando están Rosana, hablando de las inasistencias y la condición de trayectoria, sí. perfecto. Pero bien, si hay necesidad, o sea, no lo introduzcan como algo a presión. Tiene que bien, ser en contexto, siempre en exacto, contexto. siempre en contexto. Rosana dice, ella decía de trabajar el estatuto en las horas libres, si Sí, sale está el perfecto. tema. Está bien, Bien. sí, es lo que decía Hugo. Sí, bien. Y Gabriela dice, debemos en esta instancia trabajar con el adscripto, no es una pregunta, es una afirmación, todas las dimensiones del centro desde su rol, ahora sí es pregunta. Sí, no necesariamente. Ustedes otra vez vuelvan a la pauta que marcan las bases para ver en qué quieren que se centren. En Van realidad a es lo tocar, pedagógico, en realidad van a acá sí, dice lo pedagógico, así que no amplíen demasiado, aunque va a haber sí, no se involucradas vayan. cosas administrativas y sociocomunitarias, no hay duda que va a haber involucradas, pero ahí a ustedes les piden pedagógico es puntualmente. Sí. Acá algunos aspectos de los que vimos ayer, esos 5 puntos que yo les decía, sobre lo que más o menos los pueden mirar
para tenerlos en cuenta, pero no quiere decir que sean así porque no lo sé, pero digo más o menos para de lo que la experiencia le dice. Si se posiciona como director, si identifica y resuelve problemas, ¿está? A medida que va viendo del análisis del grupo. Si se elabora un plan de intervención, bueno, acá cómo se plantean las sugerencias y lo que se va acordando, lo que va surgiendo. Se aplica la normativa vigente y lo que corresponde a la TCI. ¿Qué otra cosa noté? Y después también, bueno, cuando elabora el informe, si escruta la sintaxis, la semántica, la ortografía, esas cosas, son los puntos que más o menos como guía pueden servir para saber en qué los van a estar mirando. ¿Ya? Porque a su vez el tribunal tiene una grilla con algunas de esas puntualizaciones y sobre esa grilla es que se va guiando. Claro. Una Con rúbrica, una especie de rúbrica. En uno de los puntos que dijo Hugo recién también, que era lo que les decía en la intervención anterior, de hacer referencia a componentes de la transformación, también recuerden lo del desarrollo de las competencias. ¿Tá? Cuando el escrito trabaja con el grupo o en forma individual, bueno, de qué manera aporta el desarrollo de la competencia en comunicación, por ejemplo, ¿tá? En relación con los otros, mencionarlo en el marco de lo que ustedes dialoguen o también en el informe, ¿está bien? Recuerden que estamos en este marco de enfoque competencial, entonces no dejen de mencionar el desarrollo de las competencias, Y ¿tá? ahí De también otras competencias, sí. pueden indagar cuáles son las competencias que priorizó el liceo en su plan de trabajo y cómo en las acciones que está implementando esas competencias, cómo incide lo que va haciendo él como adscrito para el desarrollo de esas competencias. Para no ir a Y en el competencias cualquiera, sino las que priorizó el liceo también. Y en el Puede ser. seguimiento de determinados chiquilines, si surge, por ejemplo, bueno, chiquilines con rendimiento desmotivados o con rendimiento, bueno, cómo se los motiva para que participen en determinados proyectos en los que está embarcado el centro, por ejemplo, ¿tá? Eso también tiene que ver con este enfoque competencial, con este trabajo con metodologías activas y con el rol del adscrito para estar atento a dificultades particulares de algunos chiquilines para orientarlos hacia qué talleres, hacia qué proyectos participar para que se sienta mejor Y que se trabaje note mejor. el dejo de la acción prospectiva, Eso. que se note que no quede ahí, el dejo de la acción prospectiva, que ya no la van a evaluar ustedes ni la van a ver ustedes, pero como si ustedes fueran directores, que van a seguir ese proceso que acordaron. Y Eso también que aparezca. Y que aparezca siempre en el discurso, otra vez estamos en un marco de evaluación formativa, y esto tiene que ver con todas las actividades, tiene que ver con que permanentemente voy a estar monitoreando, voy a estar haciendo una autoevaluación de lo que planifiqué como adscrito, en ese caso, para ajustar lo que sea necesario. Propuse trabajar con las familias de estos chiquilines de esta manera, bueno, no me resultó, bueno, entonces, ¿qué otra estrategia? Revisé, vi que esto no, bueno, entonces, ¿qué otra cosa hice? Esto tiene que ver con la evaluación, el monitoreo, la autoevaluación y la revisión y los ajustes permanentes, ¿sí? Bien, yo creo que en función de todo esto que los colegas han expuesto y el intercambio realizado, sería bueno que ustedes revisen nuevamente las pautas para el informe y lo adecuen a esta circunstancia, ¿verdad? Que tiene que ver con la visita al adscripto, ¿verdad? Y allí vamos a repasar un poquito esas pautas. Posicionamiento como director en esta instancia, ¿verdad? En este tipo de prueba que van a tener. Descripción de la instancia realizada y registro de la información. Allí ustedes van a tener que seleccionar de toda esa información que el adscripto les brindó, qué asuntos van a priorizar, ¿verdad? Y van a registrar. El abordaje de qué dimensiones, un poco iba con la pregunta que algún colega dijo recién.
referencia al marco normativo y a las políticas educativas, que un poco en conjunción de lo que decía Estela con Hugo, y al rol, ¿verdad?, al perfil de ese adscripto. Creo que ahí, Hugo, corrígeme si estoy en un error, es importante que de alguna manera se haga referencia, ¿verdad?, a esa documentación. Sí. Porque Bien. si bien es una documentación, una circular muy vieja, pero está vigente. Entonces lo que uno le puede sacar es lo que puede eludir es ver cómo adecua eso al tiempo actual. Por ejemplo, en esa circular dice que el adscrito preparará 15 temas a desarrollar. No, eso hoy por hoy ya no va más. Pero si la circular lo dice, bueno, ¿cómo eso lo adecuamos con el marco curricular de hoy y con la transformación educativa que tenemos? Exacto. Bueno, después dice fundamentación de las acciones desarrolladas durante esta prueba práctica. Ahí ustedes indudablemente tendrán que fundamentar qué actitud adoptaron en cuanto a cómo recoger la información del adscripto, cómo orientar, cómo compartir y construir y hacer acuerdos, ¿verdad? Todo eso debería estar en la fundamentación de las acciones que ustedes van a escribir. La toma de Y acá decisiones. una cosita Dale, con esto, Rosario. dale. Y acá en esto, en un ejercicio también de metacognición y en esto que veníamos repitiendo, de cómo cuando noto algo que está en falta, lo digo, esto explícitenlo en el informe. O sea que como ustedes notaron, expliciten esto, como ustedes notaron, ¿no? Esta ausencia, esta falta, bueno, optaron por, en una forma de comunicación asertiva y amigable, ¿está?, poner en evidencia de alguna manera esta falta, sugiriendo, preguntando, reflexionando, o sea, expliciten eso, o sea, ¿por qué Exacto, actuaron así? exacto. Y esto va de la mano con la toma de decisiones desde el rol, ¿verdad? Que allí lo explicita en el punto 6. ¿Qué decisiones tomaron ante, bueno, la información que recabaron, la actitud del adscripto, ¿verdad? Y la proyección de acciones. ¿Qué significa? Que ustedes en función de esto, ¿verdad? Piensan o proyectan algunas acciones para esa instancia y para ese adscripto, ¿verdad? Para ese actor. Bueno, manejo de los emergentes, que era un poco lo que traía ahora Estela, y la autoevaluación de su desempeño, que un poco también lo traíamos ayer, ¿verdad? Es decir, cómo desarrollé yo mi expertise como director o como docente en este rol, como director, qué estrategias desarrollé, qué cuestiones podría haber mejorado, qué me faltó, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con esa etapa de autorreflexión que en general es muy leído con detenimiento, ¿verdad? Sobre todo los últimos 3 puntos. ¿Qué autorreflexión hace el concursante? ¿Qué acciones y la toma de decisiones? Y esos son puntos fuertes del informe que ustedes deben allí escribir. Bien, colegas, Hugo y Estela, ¿algo más que quieran agregar? Y colegas, ¿algo más que quieran preguntar? ¿Alguna inquietud? Sí, a mí me parece que de parte nuestra como que estaría, o sea, porque hablar más sería mezclar. Bien. Yo creo que Entonces, todo ha quedado preguntas, bastante. comentarios. Preguntas. Si les ha servido a lo que hicimos también. Sí, totalmente, muchas gracias. Hay que hacer después de concursos, sin la presión de una instancia evaluativa, Ateneo sobre gestión. Bueno, está bueno. Hugo ya me hizo esa propuesta, Gladys. ¿Eres tú la que está hablando? Sí, soy yo, perdón que tengo sí. la cámara apagada. Bueno, no. Bueno, sí, Hugo aparte ya me Hugo es hizo. un caudal de experiencias. Un Ateneo, él te hace 8 Ateneos. Para Bueno, sí. Digo, No, más ya allá, me lo, yo soy, ya me lo disculpen. propuso. No, me lo propuso anterior a esto, ¿eh? Claro, además, realmente, sin la presión de la instancia evaluativa, que siempre es, cualquier grupo se pone en una tensión, por mínimo que sea. Entonces, sin esa presión, a mí me parece que además creo que es necesario, porque una de las cosas más lindas que ha hecho este concurso, más allá de todo, es que, por ejemplo, me ha permitido conocer pila de compañeros de todo el país. Entonces, por WhatsApp y todo. Y eso me parece que está bueno seguirlo, Sí, no abandonarlo. sin No duda. sé, digo No, yo.
Y además... Disculpen que soy medio que No, está converso bien, mucho. Gladys, está perfecta la ¿Vos idea. dónde estás? ¿Dónde estás, Gladys? ¿En qué liceo? En el Liceo 1, En el acá Rodó. Ah, vos estás Claro. ahora en el Rodó. liceo. Ujú, Sí, sí, de subdirectora, pero hace años que trabajo ahí como profe, trabajaba. ujú. Este año Bueno, empecé. les decimos también que lunes y martes, si tienen algún colega cripto que quiera sumarse, lunes y martes también vamos a hacer 1 o 2 encuentros, veremos con Hugo, para apoyar el concurso de ascriptos. Así que si tienen algún colega que se quiere sumar, vayan avisando también. ¿De acuerdo? Yo soy una que me quiero sumar. Bueno, Cintia. Cintia, ya va bien, ya recibirás entonces, sin duda. Gracias. Hay Bueno, muchas cosas que son comunes a esto, porque la claro, resolución de claro. casos, pero bueno, Bueno, Sí, estaba escuchando ahora, muchas pautas sirven ya para el sí, concurso de script, sin duda. exacto. Bueno, Rosana dice que realmente agradece porque le resulta muy productivo, no tenía idea por dónde empezar y que ahora está mucho más organizada. Cintia dice muchas gracias por las instancias muy productivas, todo muy claro, dice Rubén, muchas gracias. Y bueno, otros agradecimientos que siguen en curso acá. Y vamos a decirles que hicimos un pequeño cambio en función de esto que ya pasado, ya va a haber gente que va a estar haciendo su prueba, que vamos a pasar la instancia de visita a clase para mañana y la parte administrativa para el viernes, ¿sí? Nos parece que capaz que es más prioritario porque ya Hugo ha hecho la Biblia de reglamentación, entonces creemos que la visita a la clase tal vez adelantarla para mañana. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Sí? Sí, bárbaro. Sí, Bueno, bárbaro. bien. Dijeron. Entonces, parece mañana nos estamos encontrando a la misma hora por el mismo enlace. Voy a descargar ahora la grabación y se las estoy mandando. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias. Gracias a